Vamos a empezar esta clase de informática. Estuve hablando con algunos papás para ayudar un poquito a orientarnos en la guía. Que estén tranquilos, hay tiempo. Y lo voy a hacer con visual para que sea un poquito más divertido. Ahora ya aparezco yo, pero en un ratito empezamos ya con las imágenes. Mientras yo voy haciendo relato de todo lo que preguntáis, ¿sí? Bueno, tecnología es todo aquello que el hombre crea como una herramienta de trabajo para la vida cotidiana. Sí, lo hemos visto en lo que sería también la clase de diseño. Y esta tecnología es necesaria para ir evolucionando. El hombre lo que necesitaba desde un comienzo siempre fue contabilizar. Por eso es que se crea todo esto de la parte de la informática. Así yo les contaba que siempre necesitó contabilizar el hombre. Y por eso, si uno se va a la época antigua, lo que va a aparecer es el ábaco. Representa el artefacto más antiguo empleado para manipular datos. Se cree que alrededor del año 3000 a.C. los babilonios empleaban el ábaco para realizar cómputos matemáticos rudimentarios, es decir, sumar o restar. Vamos a estar viendo cómo es, en este momento estamos viendo las imágenes de cómo es un ábaco. Y yo siempre digo el ejemplo cuando doy clases, como cuando estamos jugando en Metegol, donde anotamos los puntos, ¿sí? Después, otra de las preguntas que va a aparecer ahí, dice, ¿quién fue Blaise Pascal? ¿Sí? Blaise Pascal fue un matemático francés que nació en el año 1623. Desde muy temprana edad era un entusiasta en el estudio autodidacta de las matemáticas. Antes de alcanzar la edad de 13 años, Pascal descubrió un error en la geometría de Descartes. Pero ¿qué más hizo? En 1642 inventó una máquina calculadora que permitía sumar y restar, conocida como la pascalina o pascalino. Tal mecanismo empleaba ruedas numeradas del 0 al 9, como estamos viendo, la cual incorporaba un mecanismo de dientes y cremalleras que permitía manejar números de hasta 9.999.999. Debido al alto costo para reproducir este aparato y porque la gente temía que fuera despedida de sus trabajos, el pascalino no fue un éxito comercial. Esto pasa muchas veces cuando alguien descubre o crea algo. Lo primero que puede pasar es un gran terror para la gente que está trabajando. Pasó cuando crearon las máquinas para la fabricación industrial. Y esto pasó con el tema de la gente que estaba con la parte de llevar las partes contables, ¿no? Después pregunta acá, ¿cómo funcionaba su invención? Lo acabo de responder, ¿no? Que eran a partir de unas ruedas que estaban numeradas del 0 al 9. ¿Sí? Unos mecanismos con engranajes, como vimos en las imágenes, ¿sí? Y después aparece una pregunta, a la 5 dice, ¿qué incorporó Jacquard a su máquina que serviría más adelante en otros inventos? Yo se los había explicado y ahora muestro. La máquina de Jacquard es una máquina de telar que lo que va a hacer es agregar una tarjeta perforada. Esa tarjeta perforada le va a dar la información para crear el tipo de trama que va a ser el tejido, ¿sí? Acá vamos a ver en el material que les alcance, dice que creó el telar Jacquard, el cual empleaba tarjetas perforadas para crear patrones en una fábrica de avitelado en una tejedora. Quiero comentar también que esas tarjetas perforadas se van a seguir usando durante muchos años. De hecho, en el siglo XX se siguió usando, las primeras computadoras seguían utilizando las tarjetas perforadas. Por eso, en la pregunta aparece esto de qué cosa había incorporado, ¿no? Después dice, ¿cuál fue la innovación que trajo Babbage a su concepto de máquina? A partir de 1822, el matemático e inventor británico Charles Babbage llevó a cabo una serie de avances fundamentales. En primer lugar, propuso la creación de la llamada máquina diferencial, cuya misión era calcular tablas matemáticas, como las trigonométricas o logarítmicas. Posteriormente, en 1830, y cuando aún no había construido esa máquina, Babbage concibió un segundo dispositivo, la llamada máquina analítica. Esa máquina sería un ordenador de propósito general, es decir, programable, y debería haber utilizado tarjetas perforadas y ser impulsada por vapor. Babbage colaboraba con Lady Augusta Ada Lovelace, hija del poeta Lord Byron y matemática. Lady Ada fue la primera persona a la que se puede calificar de programadora, puesto que desarrolló programas para la máquina analítica de Babbage. Entre ellos se encuentra uno que permitía calcular la secuencia de números conocida como números de Bernoulli.
Se afirma con frecuencia que las limitaciones tecnológicas de la época impidieron el desarrollo de la máquina analítica. No obstante, otros investigadores afirman que el factor clave fue la incapacidad de Babbage para dejar quieta su mente. Continuamente realizaba modificaciones en el proyecto y abordaba nuevas líneas de trabajo que hicieron imposible la A finalización. él se lo considera, más abajo decir, el padre de las computadoras. Por ese motivo se lo considera. ¿Significa que lo pudo hacer? No, lo pensó. Pero lo pensó, hizo la estructura, hizo la forma, la manera como se iba a trabajar. Por lo tanto, él quedó en la historia como el padre de las computadoras, con lo que fue el motor analítico de Babbage. ¿Sí? Siguiendo viendo algunas preguntas, estoy mirando acá el tiempo, 5:27, así no quiero tampoco que dure mucho, cualquier cosa hacemos otra entrega más de esta video clase, ¿sí? ¿Cuál fue el nombre que utilizaba para su programación? Me habían preguntado eso. Se llama Ada. Fue escritora, matemática y pionera de la programación. ¿Conoce su historia? Su nombre de nacimiento fue Augusta Ada Byron y fue matemática y escritora. Nació el 10 de diciembre de 1815 y falleció el 27 de noviembre de 1852. Debido a su posición económica, pudo acceder a una educación preferencial y acodearse con los grandes talentos académicos de la época. A temprana edad demostró un gran talento matemático, gracias al cual hizo amistad y trabajó junto al matemático Charles Babbage, quien pasó gran parte de su vida planificando la llamada máquina analítica, que nunca fue construida, pero su diseño sentó las bases para la creación de las primeras calculadoras muchos años más tarde. Ada mantuvo su amistad con Babbage toda su vida y se casó con Lord William King, quien más adelante obtuvo el título de Conde de Lovelace. Desde entonces, Ada siempre firmó con el nombre que la conocemos actualmente. Como parte de su trabajo junto a Babbage, Ada hizo una serie de notas que describen las operaciones que la máquina debía realizar, a partir de datos ingresados en tarjetas perforadas y siguiendo una serie de reglas para producir el resultado. Esto es tomado como el primer algoritmo destinado a ser interpretado por una máquina, razón por la cual se considera que Ada fue la primera programadora de la historia, aunque la máquina nunca fue construida y su trabajo no fue tomado en cuenta hasta muchos años después. Bueno, vamos a pararnos acá para que ustedes puedan hacer esto. Con el tema de la línea de tiempo, simplemente pueden ir a internet, copian y pegan algunas de las líneas de tiempo, mientras que respeten, son todas iguales, las generaciones son las mismas. Y después con el tema de bit, byte y caracteres, si quieren no lo agreguen, que después lo doy yo en clase porque es un poquito más complicado. No me había dado cuenta que había agregado esa pregunta. En el apuro de hacer la guía no me di cuenta. Así que eso lo pueden omitir, si no cualquier cosa yo lo escribo acá en general en el modo para que todos tengan esa respuesta. Lo que sí vamos a hacer después, ya la semana que viene si quieren, vamos a hacer se meten en el modo, hacemos como si fuera multiple choice, son preguntas que tienen 3 opciones, ustedes eligen cuál es la verdadera y van a ver que cuando termina y lo envían le dice el puntaje que se sacaron, ¿sí? Así hacemos sobre el tema que estamos viendo para que estén un poquito también haciendo algo distinto aparte de hacer una guía que resulta más aburrida, ¿sí? Así que bueno, espero que la estén pasando bien, no salgan a la calle y nos vemos la semana que viene, ¿sí?